Hola, Carlos Espinosa aquí trayéndoles la última parte de lectura e interpretación de EKG en 10 pasos. Durante las dos lecturas pasadas hemos abordado toda esta parte. Ahora nos vamos a enfocar en los últimos 5 pasos. En el paso 6 nos vamos a enfocar en la onda Q, segmento ST y la onda T. Para medir la onda Q vamos a empezar desde el inicio de la deflexión negativa hasta que alcanza la línea de base, o lo que percibimos es como la línea de base. Entonces vamos a medir tanto la duración de esa onda Q, así como la profundidad. Para ponerlo sencillo, una onda Q se considera patológica cuando tiene más de un cuadrito de ancho y más de un cuadrito de profundidad, es decir, dura más de 40 milisegundos o más de 1 milímetro de profundidad. En algunos casos, cuando la R es muy pequeña, la Q va a ser proporcional al tamaño de la R. Entonces, en estos casos, consideramos que la Q es patológica cuando mide al menos 1/3 de lo que mide la onda R. También cabe destacar que cualquier onda Q de cualquier magnitud que esté presente en ABR, B1, AB3 son consideradas patológicas. En cuanto al segmento ST, cualquier desviación del segmento ST mayor de 1 milímetro es considerada patológica en las derivaciones de los miembros y en las precordiales, excepto en B1 y B2. Y cuando describamos la desviación del ST, entonces hay que describirlo como si el ST está deprimido de manera plana, si está deprimido de manera ascendente o si está deprimido de manera descendente. ¿Por qué esto es importante? Porque si el ST está un poco deprimido, especialmente menos de 1 milímetro y de manera ascendente, esto puede ser fisiológico. Esto ocurre principalmente cuando el paciente está taquicárdico. Pero cualquier depresión del ST plana o descendente mayor de 1 milímetro es considerado anormal. Ahora, la elevación del ST de más de 1 milímetro en dos o más contiguas derivaciones o más de 2 milímetros en B1 y B2 en un paciente con síntomas de dolor de pecho debe sonarnos la alarma porque se puede tratar de un infarto con elevación del ST. Como lo había explicado en otras lecturas, los cambios electrocardiográficos que se ven en un paciente que está sufriendo isquemia o infarto son los siguientes. Si este es un electro normal, al ocluirse o total o parcialmente una coronaria y producir isquemia en el miocardio, el primer cambio que va a ocurrir en minutos es el cambio de la magnitud de la onda T volviéndose alta y picuda, generalmente mayor de 10 milímetros. Si la injuria continúa y el flujo no se restablece en esa coronaria, entonces vamos a tener elevación del ST que usualmente es cóncavo en 2 o más derivaciones consecutivas. Y estos cambios ya pueden aparecer en horas o minutos después de haber sido ocluida o parcialmente ocluida la coronaria. Si esta coronaria no se abre, entonces se produce un infarto completo, que generalmente la onda R pierde su magnitud, se forman las ondas Q, como describimos antes, y el segmento ST gradualmente vuelve a la normalidad, excepto en aquellos pacientes que forman aneurisma en el ventrículo, en el cual el ST puede permanecer elevado por varios días.
Y finalmente, cuando ya ha pasado la isquemia, lo que queda como remanente es la onda Q, como ya describimos anteriormente. El EKG nos puede ayudar a localizar la arteria culpable del infarto solamente y solamente si los cambios electrocardiográficos son consistentes con elevación del ST. En otras palabras, si tenemos depresión del ST o inversión de la onda T, per se no nos puede localizar el área del infarto. Como dije antes, lo más exacto para localizar el infarto por EKG es cuando tenemos elevación del ST. Y para ponerlo sencillo, para recordar las lecturas pasadas, yo decía que si el miocardio está enfermo, no conduce bien el impulso eléctrico y entonces provoca anomalías del QRS, también del ST. Por lo tanto, la localización para ayudarnos a definir la localización nos puede servir que recordemos el triángulo de Einthoven, en el cual aquí tenemos las derivaciones 1, como habíamos dicho antes. Entonces aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos ABF, aquí tenemos L y aquí tenemos ABR. Entonces, si hay elevación del ST en las derivaciones que miran a esta parte, entonces los cambios en la onda, por ejemplo, en un infarto en las diagonales, entonces los cambios los vamos a ver en E1 y ABL, porque están viendo esa área infartada. Si en cambio, si el infarto, qué sé yo, es más proximal en la parte proximal de la descendente anterior, entonces además de ver esos cambios ahí de D1 y ABL, entonces los vamos a ver en las derivaciones precordiales, que supongamos que aquí está B1 y aquí B6, entonces lo vamos a ver en estas derivaciones, qué sé yo, de B3, B4 y hasta B5, B6 algunas veces. Ahora, si el infarto es en la coronaria, en el territorio de la coronaria derecha, entonces generalmente las derivaciones que miran la parte inferior del corazón son las que vamos a encontrar la elevación del ST. Esto me sirve a mí, por ejemplo, cuando estoy de turno y haciendo infartos, para decidir con qué tipo de catéter voy a entrar primero para abrir lo más pronto posible la coronaria. Si yo veo que el EKG me está diciendo que es un infarto de la coronaria derecha, entonces yo puedo ir directamente con un catéter a abrir la coronaria derecha en vez de perder tiempo y primero hacer la izquierda y hasta después la derecha. Igual si yo veo que los cambios son en el territorio de la circunfleja o en la descendente anterior, entonces yo puedo directamente ir a canalizar el tronco de la izquierda en vez de perder tiempo con la coronaria derecha. El paso número 7 es determinar el intervalo QT. La manera que se hace es empezar a medir desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. En este ejemplo tenemos que hay 8 cuadritos pequeños, entonces ese QT nos va a dar 0.32 segundos, o que es lo mismo 320 milisegundos. Ahora, clásicamente el QT tiene que corregirse, especialmente si la frecuencia es menor de 60 o mayor de 100. Y la fórmula clásica que utilizamos es medir el intervalo RR en milisegundos, sacarle la raíz cuadrada y el producto que nos dé lo dividimos entre el QT medido en milisegundos. Eso nos va a dar el QT corregido. Ahora ustedes se preguntarán qué sentido tiene corregir el QT. Como dije antes, si la frecuencia cardíaca disminuye, entonces el QT corregido se espera que se prolongue. Si la frecuencia cardíaca aumenta, entonces el QT corregido se espera que se acorte. Entonces, en un paciente
con una frecuencia cardíaca de 70, el QT corregido o esperado para esa frecuencia cardíaca es 400 milisegundos. Por cada 10 latidos por minuto de frecuencia cardíaca que aumente, entonces el QT se va a reducir 20 milisegundos. Y lo opuesto, por cada 10 latidos por minuto que cambia la frecuencia cardíaca por debajo de 70, entonces el QT corregido se va a prolongar 20 milisegundos. Reiterando, si la frecuencia cardíaca aumenta, se le restan 20 milisegundos por cada 10 latidos por arriba de 70. Si la frecuencia cardíaca disminuye por debajo de 70, por cada 10 latidos, se le suman 20 milisegundos. Y para poner esto más claro, tenemos el siguiente ejemplo. Si hipotéticamente tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca de 100, eso quiere decir que está 30 latidos por arriba de 70. Y como por cada 20 milisegundos, por cada 10 latidos son 20 milisegundos y esto es 3 veces esa cantidad, entonces solamente multiplicamos 30 por 20, son 60. Y como el QT si tiene 70 por minuto es 400, entonces restamos 400 menos 60 y el QT corregido va a dar 340 milisegundos. Entonces esa es la otra manera rápida de corregir el QT. Ahora, ¿cuál es el valor normal o el límite superior del QT corregido o del QT? Bueno, eso depende. Depende del sexo y depende de la edad del paciente. Entre más joven es el paciente, entonces el límite del el QT corregido va a ser mucho más corto que en un paciente mucho más viejo. También, por ejemplo, aquí traigo en este gráfico un total de 2.500 pacientes se les midió el QT corregido y entonces estos se estratificaron por sexo y por edad. Por ejemplo, esta línea discontinua con puntos son para niños que son pequeños, de 4 días de nacido. Y aquí son para adultos. La raya continua es para los hombres y la raya discontinua punteada es para las mujeres. Entonces, si ustedes ven en la distribución aquí, de todos estos 2.500 pacientes, la mayoría, entonces el QT, la media del QT andaba por aquí para el hombre, qué sé yo, digamos que fue unos 450 milisegundos. Y para las mujeres, o 400 milisegundos, un ejemplo hipotético. Y para la mujer un poquito más, qué sé yo, 410 milisegundos. Entonces, en base a estas curvas de distribución, se definió que el límite superior en esta población de estudio para los hombres era 470 milisegundos y para las mujeres 480 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros extrapolamos eso a este grupo de pacientes que tienen el síndrome de QT prolongado, que este es un trastorno del QT que los pacientes pueden tener fibrilación ventricular y pueden tener muerte súbita. Entonces, por eso es importante medir el QT para determinar si estos pacientes tienen o no síndrome de QT corregido, que es otra lectura aparte. No vamos a profundizar en eso aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven esta curva de aquí, son la gente que tiene síndrome de QT prolongado. Entonces, hay pacientes con síndrome de QT prolongado que el valor del QT corregido se entrelaza con los valores de QT corregido de pacientes normales. En otras palabras, en pacientes con diagnóstico definido de QT prolongado puede ser que tengan un QT normal.
Y esto también significa que algunos pacientes que nosotros los cataloguemos como teniendo un QT normal pueden estar en el territorio de los pacientes con síndrome de QT prolongado y podrían estar a riesgo de no ser identificados como tal y tener riesgo de tener muerte súbita. Entonces, para incrementar la sensibilidad, aunque disminuyamos la especificidad, entonces nosotros podemos correr estos 470 milisegundos como valor del percentil 99 en varones y 480 en las mujeres. Y entonces podremos decir que de manera segura alguien tiene un QT corregido normal si no supera los 400 milisegundos en los hombres, 450 milisegundos en los hombres. Y en las mujeres y en la gente más joven, 460 milisegundos. Entonces, de nuevo, 450 milisegundos, límite máximo que el QT se puede considerar normal. Más de eso, ya 451, 455, ya lo podemos considerar como anormal. Y en las mujeres, si excede 460 milisegundos, entonces ya lo catalogamos como anormal. Como dije antes, si nosotros movemos la barra, entonces vamos a incrementar la sensibilidad, pero vamos a disminuir la especificidad de esto. O sea que vamos a clasificar como que tengan QT prolongado a muchos pacientes que en realidad van a ser normales, pero a la vez incrementamos la probabilidad de captar verdaderos pacientes con QT prolongado que de otra manera no los podríamos captar. En el paso número 8 vamos a describir si el paciente tiene latidos prematuros y de manera general y sencilla lo vamos a clasificar en latidos prematuros ventriculares o supraventriculares. Los llamamos ventriculares a los que se originan por debajo del nodo AB y supraventriculares por arriba del nodo AB. Entonces, una manera fácil de identificar si un latido es ventricular es uno con la característica del QRS. Si es ventricular, entonces va a ser ancho, diferente al latido QRS de base. Además de eso, generalmente no tiene onda P, porque como este latido se originó abajo del nodo AB, entonces no existe una onda P que lo siga o que lo preceda. Él se originó espontáneamente del miocardio ventricular. Ahora, otra característica que tiene, la tercera, es que tienen una pausa compensatoria completa. Pausa compensatoria se refiere al intervalo entre el último latido normal antes del latido prematuro y el siguiente latido normal. Entonces, una pausa completa se refiere a que el latido normal antes y después de la extrasístole es igual a 2 veces el intervalo RR de los latidos normales. Y esto lo representamos aquí en esta barra violeta, en el cual en vez de seguir la RR estamos siguiendo la PP. Y entonces aquí tenemos que la distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de aquí a aquí. Entonces estos son 2 veces el intervalo normal. Entonces la pausa completa quiere decir de que este latido, entre el latido que antecede a la extrasístole y el que la precede, van a haber una distancia doble del latido normal de base. Por otro lado, las extrasístoles o latidos prematuros supraventriculares, estos como se originan por arriba del nodo AB, entonces tienen una morfología casi similar a los QRS normales. Y puede ser que tengan una onda P, que generalmente si tienen onda P no es igual a la onda P de base sinusal, sino que puede ser negativa o puede tener una morfología diferente. O puede simplemente no tener una onda P. Lo segundo es que el latido antes
entre el latido antes de la extrasístole y el siguiente latido normal, la pausa generalmente no es completa. Entonces, como dije antes, si medimos de P a P, entonces aquí nosotros esperaríamos que esta P hubiera ocurrido aquí, pero no, en este caso ocurrió más prematuramente. Entonces eso se llama pausa compensatoria incompleta. Ahora, si hallamos extrasístoles, debemos de definir qué tan frecuentes son y qué características tienen. Y esto es más importante en las extrasístoles ventriculares. Entonces, se llaman monofocales cuando en una derivación, en la misma derivación, digamos dos dedos, tienen el mismo eje y la misma morfología. Por ejemplo, en esta derivación nosotros tenemos representados extrasístoles multifocales, porque esta tiene un eje diferente y una morfología diferente a esta. Esto quiere decir que esta extrasístole se está originando en un sitio específico del miocardio ventricular y esta en otro lugar, porque tiene diferente morfología, por eso se llaman multifocales. Si todas se parecen, entonces son unifocales. Ahora hay que tener cuidado no comparar las extrasístoles que se graban simultáneamente en derivaciones diferentes, porque estas van a tener morfología diferente, porque estamos viendo el mismo latido prematuro en diferentes ángulos. Recordemos que las derivaciones graban diferentes por decir, caras del corazón. Entonces puede ser que las encontremos diferentes en derivaciones diferentes, pero si son diferentes en la misma derivación, entonces sí podemos hablar con propiedad que se tratan de extrasístoles ventriculares multifocales. En cuanto a frecuencia, si se presentan en dupletas, entonces describimos que es en dupleta. Si se presentan tres, tripletas. Si son más de tres, entonces ya estamos hablando de taquicardia ventricular. Y si la taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos, entonces decimos que es no sostenida. Si dura más de 30 segundos, entonces decimos que es una taquicardia ventricular sostenida. También hay que definir qué tan cerca están esos latidos prematuros de la onda T, y esto es lo que llamamos fenómeno RNT. Esto es importante describirlo porque este paciente puede estar a riesgo de tener taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y por último, si los latidos, por ejemplo, aparecen cada 3 latidos normales, entonces podemos, o cada 2 latidos normales o cada tercer latido, entonces hablamos de trigeminismo. Si es cada 4 latidos, cuadrigeminismo y así sucesivamente. En el paso número 9 vamos a determinar si existe o no crecimiento de cavidades. Para ello, yo he representado aquí a la derecha de la diapositiva cuál es la morfología del QRS en B1 y B2 y en B5 y B6. En la columna superior tenemos la representación de un corazón normal en el cual, como explicamos antes, va a tener en B1 y B2 una R pequeña con una S de mayor magnitud. Y esto, como lo hemos explicado antes, se debe a la dirección de los vectores en la repolarización y depolarización normal. Y generalmente en B5 y B6 vamos a tener una R positiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay hipertrofia ventrículo izquierdo? Como el miocardio es mucho más grueso, va a incrementar la magnitud de los vectores y generalmente va a desviar el eje hacia la izquierda. Por lo tanto, hoy vamos a tener que la magnitud de la S en comparación con un miocardio normal, con un corazón con arquitectura normal, va a ser mucho mayor. Y la magnitud de las R's, o sea, todas las derivaciones que están viendo esta parte del miocardio, van a tener una magnitud mayor. Existen varios criterios para determinar hipertrofia ventrículo izquierdo. Los que más uso yo, por ser más sensibles y específicos, son los criterios de Cornell. Este combina hallazgos de las derivaciones de los miembros con las derivaciones precordiales. Y el criterio, ustedes lo pueden ver aquí,
nosotros sumamos la magnitud de la S en B3 a la magnitud de la R en ABL. Entonces, en los hombres es normal si mide menos de 28 milímetros y en las mujeres es normal si mide 20. Si al aplicar este criterio excede este límite, entonces podemos catalogar que el paciente tiene hipertrofia ventrículo izquierdo. Los otros criterios en los miembros hay que aprendérselos de memoria y la manera que yo lo memorizo es 14, mayor o igual de 14 en 1, mayor o igual de 15 en ABR, después mayor o igual de 12 en ABL y después 12 al revés es 21, entonces R mayor o igual de 21 en ABF. Entonces 14, 15, 12 y 21. Entonces 14 en 1, 15 en ABR, 12 en ABL y 21 en ABF. En el caso del ventrículo derecho, que es la representación de la última columna aquí, entonces el ventrículo derecho es mucho más grueso, entonces va a desviar el eje a la derecha. Y entonces vamos a ver que todas las derivaciones que ven al ventrículo derecho como B1 y B2 van a ver acercarse a ese vector y por lo tanto van a tener una onda R de mucho mayor magnitud. Entonces aquí en B1 y B2 vamos a tener que la onda R excede en la magnitud de la onda S o en algunas ocasiones pueden estar incluso ausentes. Y en las derivaciones B5 y B6 la onda S es la que va a ser de mayor magnitud. Entonces, los criterios los tenemos aquí en la parte izquierda, eje desviado a la derecha, onda R alta en las derivaciones derecha. Podríamos tener un QR en B1 y aquí está, como dije antes, la relación RS en B1 o B3 es generalmente mayor que 1. Esto significa que la magnitud de la R en comparación con la S es mayor. O si tenemos al revés, si la magnitud de la R en comparación con la S en B1 o B6 es menor de 1, esto quiere decir que la S es la que es de mayor magnitud. Si solo vemos B1, entonces si mide más de 7 milímetros la R, entonces ya podemos decir que tiene hipertrofia ventricular derecha. En el caso de que el paciente tenga bloqueo completo de rama derecha, entonces este criterio de 7 milímetros se mueve a 10 milímetros. El crecimiento de cavidades auriculares es mucho más sencillo. La manera que yo lo recuerdo más fácil es de que la aurícula derecha, si se agranda, entonces aumenta la altura de la onda P. Y si es generalmente en D2. Y si es la izquierda la que se agranda, entonces lo que aumenta es la duración de la onda P. Entonces la clásica descripción es de que en D2 debe tener más de 2.5 milímetros. En el caso de crecimiento auricular derecho y en el caso de crecimiento auricular izquierdo tenemos la famosa configuración en el lomo de camello que generalmente tiene más de 120 milisegundos. Ahora, en B1, cuando tenemos agrandamiento de aurícula izquierda, entonces la onda P, si es bifásica, el segundo componente o la deflexión negativa tiene que medir mucho más de un cuadrito de profundidad y de espesor, de anchura. Y eso ya confirma crecimiento de aurícula izquierda. Por último, el paso más importante son las conclusiones. Aquí nosotros sumarizamos todos los hallazgos. Por ejemplo, si tenemos que vimos eje desviado a la izquierda, criterios de crecimiento de la aurícula izquierda, criterios de crecimiento de hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces todo eso tiene sentido y podemos concluir de la siguiente manera. EKG anormal debido a presencia de criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Como dije, debemos de evitar ambigüedades y ser claros en nuestro reporte. Muchas gracias por su atención.